La aprobación del matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional, con todas sus variables, es definitivamente un peldaño importante para evaluar el desempeño de los medios de comunicación en la construcción de mensajes y en la instalación de un debate que se supone documentado, equilibrado, imparcial y que sea a la postre un aporte para entender el desarrollo de este proceso en nuestra ciudad. Pero ¿cómo fue que los medios de comunicación local definieron su postura editorial para abordar un tema tan polémico como el matrimonio igualitario? Y hemos tratado de darle a este tema, que sin duda es un tema bastante sensible, un tratamiento como a cualquier información. Fijados en la ley de comunicación, que ellos también deben tener el espacio, un espacio equitativo, un espacio que lo represente. Decidimos que es un tema en el que podemos involucrarnos porque tiene que ver con derechos ciudadanos. Hemos dado mucho espacio a quienes lo han defendido y también, claro, por supuesto, a quienes lo han rechazado. Tratamos de aplicar siempre una línea de profesionalismo, de pluralismo. Que pues estábamos a favor de todo esto, es una reivindicación de un derecho que debería ser constitucional hace mucho tiempo. Esta ha sido la postura de algunos de los medios más influyentes en la ciudad de Cuenca. Unos dicen estar en el punto medio, en el punto de equilibrio. Otros han considerado que debido a tratarse de un tema de derechos, lo correcto es apoyarlo. Pero, si partimos de la inexistencia de la objetividad en el periodismo, ¿cuáles son las subjetividades que están alrededor de la información emitida? Porque hay mucha gente que está en contra del matrimonio igualitario, y esto ya es un punto de vista personal mío, porque creo que hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia, es decir, una gran parte de los que se oponen al matrimonio igualitario no han leído ni siquiera las consideraciones, ni siquiera la resolución, bueno, y a lo mejor piensan que están destruyendo a la familia porque escucharon a otra familia. Más que nada una información que no esté sesgada por ejemplo, la religión. Nosotros tratamos de que la información sea un poco más orientada a los derechos, por eso es como la postura sería esa, de estar a favor y más que nada informar desde las minorías que siempre han estado invisibilizadas, sobre todo en los medios de comunicación. Yo creo que puede ser un poco la religión. Eso a la hora de difundir una noticia puede ser algo que pese para darle un tinte mínimo, creo yo, a una noticia, el tema religioso, porque lo otro creo que ya se ha quedado completamente superado. El tema religioso es un tema que pesa y que puede influir para tomar una determinada posición al escribir una noticia, difundir una noticia, hacer una noticia. ¿Tú como Cristian Sánchez eres religioso? Sí, completamente. Luego, cuando veo los comentarios de la gente en las redes sociales, creo que pegamos muy poco, que logramos llegar muy poco con nuestro objetivo, porque ahí tenemos una intención muy clara y es generar empatía y cambiar de cierta forma el modo de pensar de la gente respecto a la población LGBTI. Pero es un tema que genera demasiada polémica, creería yo, y aparte hasta el límite de las libertades, que es lo que yo les preguntaba también a uno de nuestros panelistas. Le digo, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuál es el límite de las libertades? Estamos abiertos, no a la discriminación, sí a los derechos, pero ¿hasta cuándo van estas libertades? Tal vez sí nos preocupan más adelante. ¿Qué va a pasar con lo que se viene? Ahora ya en convicciones propias, creemos que este tema es un asunto en el cual están involucrados sobre todo los derechos de las personas y de alguna manera, yo diría esto en el plano un poco más personal, pero que de alguna manera se refleja también en una posición editorial de los medios en los cuales trabajo. La Corte Constitucional lo que ha hecho es justamente ir en esa línea de aplicar la Constitución, la ley, en beneficios de ampliar los derechos en el país. Como lo han admitido los periodistas, las subjetividades influyen de una u otra manera en la información publicada. Matrimonio igualitario que ha generado gran polémica en el país. La Constitución de la República, su artículo 67, es clara en señalar de forma explícita que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer y se fundará en el libre consentimiento de las personas. Resolvió que no existe contradicción entre el texto constitucional con el convencional, sino más bien complementariedad. Esto significa que el artículo 67 de la Constitución y la opinión consultiva 2417 velan por los mismos derechos. Sin embargo, y a pesar de la subjetividad, hay elementos que deberían estar presentes en las noticias periodísticas. Imparcialidad, credibilidad, oportunidad, libre expresión, respeto. Muchas de ellas se presentan en los medios con la contrastación de fuentes. Es destinar espacios exactamente iguales para todos.
O sea, se difundió la información, fuimos a ambas fuentes, ese mismo día se habló obviamente con el tema de la Corte Constitucional, tuvimos pros y contras, quienes estuvieron aplaudiendo el hecho, que es el grupo de LGBTI, y obviamente quienes estaban en contra, que es el grupo de familias. Nosotros tenemos una premisa que es siempre la contrastación. Nosotros pensamos siempre que el pluralismo hace bien el contrastar opiniones, el contrastar visiones. Pero contrastar significa consultar de manera polarizada las fuentes. ¿Es suficiente esta característica? ¿O es más bien una forma simplista de cumplir con una nota que algunos llamarían contrastada? Yo he visto que ha sido solo, por ejemplo, la noticia y ya se aprobó de qué leyes, quiénes fueron los que estuvieron en la corte y ya. Y tratan de, creo, mantenerse en punto cero porque tomar posturas y a veces el público hace que se rehúse a la información que nosotros lo que intentamos es contrastar la nota, pero primero por la dinámica de trabajo del tiempo, que es muy poco espacio, muy poco tiempo para hacer los temas, no se puede contrastar como quisiéramos. Aquí se entiende contrastar como le pregunto a una fuente y le pregunto a quien piensa diferente, cuando eso no es el contraste efectivo. Nosotros lo que intentamos, sobre todo en temas delicados como este, es un contraste pero con datos, que nos sirven para ayudar a darle esa, no objetividad, efectivamente no existe, pero sí esa credibilidad que necesita el contenido informativo. Efectivamente, varios manuales de ética periodística sugieren que la información sea contrastada, pero aclaran que el contraste no es plasmar las voces opuestas a un tema, sino confirmar, verificar, cuestionar las declaraciones de todas las fuentes consultadas. Y FEDAEPS marchaban y recolectaban. Lo que nosotros intentamos hacer es que sea informativo y claro que no voy a decir que no podemos estar sesgados porque el periodismo no puede ser completamente objetivo, entonces, pero lo que sí podemos hacer es que se quede bien trazada esa línea, que sea solo informativo antes que ser opinión, porque no creemos que compete, no es pertinente. Después de haber conocido algunos elementos que influyen en el periodismo de Cuenca y en la manera en la que se ha cubierto la información del matrimonio civil igualitario, en un acto de coherencia también debo explicar cuál es la postura editorial de este reportaje. Este trabajo tiene el propósito de informar acerca del derecho conquistado por los grupos LGBTI a través de datos verificados, y en este video en particular, evidenciar la postura de los medios de comunicación, su naturaleza e influencias. El verificador está convencido de que la noticia no empieza y muere cuando se emite una información, sino por el contrario, es completamente viva cuando cala en el debate público e impone, de una u otra forma, lo que se habla en él.